Dios les bendiga a todos. Les damos la bienvenida a la reunión del día de hoy, domingo, que sé que es una reunión gloriosa. No solo será, ya es una reunión maravillosa porque su presencia está en medio nuestro, y donde está su presencia, la gloria de Dios está. Es imposible que Él esté en un lugar y nada suceda. Eso es imposible. Cuando Él está en un lugar, se le anhela, se le quiere, se le busca. Él, diga conmigo, Él se manifestará. ¿Y cuántos creen que Él se manifestó en su vida en esta mañana? ¡Wow! Tremendo. Bueno, hoy estaré compartiendo con todos ustedes en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Vamos a llamar esta palabra bogar mar adentro. ¿Cuántos quieren bogar mar adentro en el Espíritu? Tenemos entonces un gran desafío. En el libro de Lucas, capítulo 5, me bendice demasiada la palabra de Dios. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y se sentase, y dice, enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dice el verso 4, dijo a Simón, boga mar adentro. Me gusta lo que él le dijo. El Señor da una instrucción a sus hijos y le dice, boga mar adentro, echa las redes para pescar. Pedro responde a lo que el Señor le dice y le dijo, respondiendo Simón, verso 5, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerró grandes cantidades de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudasen. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Dice que asimismo Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Dice que cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Así que bueno, esta palabra de verdad que es una palabra que trae tanta bendición a nuestras vidas. Y lo primero que nosotros encontramos acá era que cuando el Señor llega a un lugar, Él llega a transformarlo todo. Él llegó allí y encontró dos barcas que estaban vacías, pero no solamente encontró dos barcas, sino que habían grandes multitudes allí que querían oír la palabra de Dios. Y mandó a que una de las barcas la acercaran. Esa barca era la barca de Pedro, pero esa barca de Pedro estaba en una condición como la de muchos de nosotros el día de hoy. Esa barca de Pedro era una barca que estaba vacía. Estaba vacía. Porque toda la noche ellos habían estado tratando de echar algo a esa barca, de conquistar algo, pero dice que nada habían pescado. Dice que esa barca estaba vacía, y una barca vacía era una barca con frustración, era una barca con preocupación. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Cómo pagaremos
el colegio, cómo pagaremos el arriendo, si quizás ya hoy es último y pasamos toda la noche y no pescamos nada. La barca estaba vacía, las redes estaban vacías. Pero qué lindo cuando nosotros nos unimos al plan de Dios. Qué lindo cuando nosotros nos sensibilizamos a la palabra de Dios o nos alineamos, podríamos decir, o nos alineamos al cielo, al reino, a lo que Dios dice. Dice que acercándose en una de ellas comenzaba a enseñar a la multitud. Y esto es realmente lo que el Señor desea, lo que Él quería hacer con Pedro, que Pedro fuera un instrumento. Y es lo que Dios busca de usted, que usted sea un instrumento de Él, para que a través de esa barca, donde estaba Pedro allí, le sirviera para que Él pudiera enseñar a las multitudes que querían oír la palabra de Dios. Hoy es algo similar. Multitudes de gente, multitudes de ciegos, paralíticos, cojos, desamparados, frustrados, están queriendo oír una palabra de Dios. Pero Dios está buscando una barca. Y Él encontró la barca de Pedro, entró en ella y desde allí comenzaba a enseñarles a la multitud. Permítale que Él le enseñe a la multitud desde tu propia vida, desde tu propia barca. Y dice que cuando estaba allí, le enseñó a las multitudes y le habló a la necesidad que ellos tenían. Muchos de los que estaban allí fueron bendecidos por esa palabra de ese día. Y yo sé que muchas personas, donde usted llegue, donde usted vaya con el mensaje de salvación, donde usted llegue con esa palabra de dirección, desde una célula, a una visita, a una llamada telefónica, un mensaje, usted será esa barca que Dios está utilizando para transmitir el mensaje a la gente que quiera oír. Pero me bendice demasiado que cuando Jesús comienza a enseñar, le dice a Pedro lo siguiente. Pedro, ¿qué le dijo? Vamos a ver. Que entonces, él después que estaba allí en el verso 4, y cuando terminó de hablar, ¿qué le dijo? Le dijo, bogad mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y uniendo a este texto, el 5 dice, respondiendo Simón dijo, maestro, toda la noche he trabajado, nada he pescado, mas en tu palabra echaré la red. Entonces estaba allí la palabra de Dios que le decía, en el verso 4, le decía, bogad mar adentro, echa vuestras redes para pescar. Por otro lado, estaba la voz de Pedro que le respondió diciendo, maestro, toda la noche he estado trabajando y nada es pescado. No es pescado nada, pero me gusta la última parte del texto. Más en tu palabra, ¿qué? Entonces esta es la gran enseñanza. Lo primero que te quiero decir hoy, en esta palabra, en este día, hoy que viniste a esta reunión, hoy 25 de febrero, todo fue diferente en la vida de Pedro cuando logró confiar plenamente. ¿Plenamente en qué? Pregúnteme, ¿plenamente en qué, pastor? En la palabra de Dios. El confiar en la palabra de Dios trajo un antes y un después en la vida de Pedro y en la vida de los que lo rodeaban. O sea, todo va a ser un antes y un después en la vida de cada uno de nosotros. Esta mañana leía el libro de Proverbios capítulo 3. Y Proverbios capítulo 3 nos dice la palabra de la siguiente manera. Hijo mío, no te olvides de mi palabra, de mi ley. Y tu corazón guarde mi palabra, mis mandamientos. Note usted, si nosotros tenemos presente
Pedro tuvo muy presente la palabra de Dios. La ubicó en su corazón por encima de su propia opinión y de su propio pensamiento. Y sigue diciendo el versículo 2, dice, porque largura de día, años de vida y paz te aumentará. Note usted todo lo que puede traer la palabra de Dios a tu vida. Todo lo que puede traer como resultado el darle lugar a la palabra del Señor. Cuando usted le da lugar a la palabra de Dios, no solamente te trae recursos financieros, no solamente te añade discípulos o peces a tu barca. Dice la palabra, cuando no te olvidas de mi ley, cuando mis mandamientos están presentes en tu corazón, entonces dice, tendrás largura de día, años de vida y la paz te aumentará. Porque la palabra de Dios, ella es vida. Pero ¿sabe para quién es vida la palabra de Dios? Pregúnteme, ¿para quién, pastor? No es vida para el predicador, es vida para el que la haya. Si hoy usted puede hallar la palabra de Él, que te puede cambiar, que te puede transformar, que te puede traer, ¿qué? Años de vida, te puede traer paz. La palabra que trae paz. ¿Usted cree que Pedro no tenía paz? Pedro no tenía paz. En él no había paz, había estado toda una noche pescando y no había pescado. Y ahora, ¿qué decía Pedro con esas palabras? Estaba hablando de frustraciones. Frustraciones que no la estaba diciendo en un megáfono. Frustraciones y vergüenza, porque para un pescador llegar a la orilla sin traer nada era una vergüenza también. Y a lo mejor al vecino le había ido quizás mejor que a él. Y a lo mejor ese ha sido tu vida. Has visto que a otro le ha ido mejor que tú. Pero te digo algo. Tiempo y ocasión acontecen a todos. Hay un nuevo tiempo, hay una nueva ocasión, hay una temporada, hay un día específico donde Dios determina para ti aumentar tus recursos, aumentar tu bendición. Dice, paz te aumentará. Pero aquí no es todo. Luego dice el verso 3, dice, nunca se aparte de ti. Nunca se aparte de ti la misericordia, la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y luego seguimos leyendo porque hasta el versículo 11 lo vamos a leer. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Pero me gusta el verso 5, porque el verso 5 dice, confía plenamente de todo tu corazón. Dice, confía en Jehová o fíate de Jehová, que la palabra fíate del Señor es confiar plenamente en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes. ¿No te apoyes en qué? En tu propia prudencia. Eso fue lo que hizo Pedro. Pedro no se apoyó en su propia prudencia, sino que él dijo, bueno, aunque no he pecado nada, en tu palabra. Y eso es lo que el Señor demanda y quiere de cada uno de nosotros, que nos alineemos a la palabra de Dios y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios, les digo la pura verdad a ustedes, el Espíritu Santo de Dios se digna, se complace en cumplir la palabra de Dios en un corazón que la cree, que la declara, que la confiesa. En alguien que cree la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios estará presente para cumplir la promesa del Padre. Amén. Entonces fíjate de todo tu corazón y no te apoyes. Por favor, no seas sabio en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia prudencia. Esto es como la prudencia nuestra, es como nuestra propia justicia. Y no te apoyes allí. Ese no es el camino, la justificación humana. Ese no es el camino, confiar en los talentos. Ese no es el camino, confiar en la fuerza de los hombres, en las promesas humanas. No. Dice la palabra, no te apoyes en tu propia opinión. Verso 6. Mira lo que dice, reconócelo en todos tus caminos. Y eso fue lo que Pedro hizo, lo reconoció. En tu palabra yo echaré la red. Oh, bendito Señor, cuando Él consigue a alguien que lo reconoce. Y ahora, ¿qué es reconocerlo? Cuando tú estás frente a una tentación, cuando tú estás frente a una propuesta, cuando tú estás frente aún a la crisis, frente al engaño del adversario, cuando lo reconoces en todos tus caminos, ¿sabes qué hace el Señor? Él enderezará tus veredas. Le enderezó la vida a Pedro, no se la enderezó. Al final lo dijo. ¿Sabes qué le dijo? De aquí en adelante te haré pescador de qué? De hombre. Le enderezó su vereda, su destino. Dijo,
Escuche esto, todos nosotros nacimos por causa de un plan que Dios tiene con usted. Todos nosotros nacimos por causa de un propósito que Dios tiene contigo. En la vida de Pedro había un propósito con la cual él no había pescado nada esa noche. Había un propósito por la cual él echaba la red toda la noche y no agarraba. Había un propósito. Ahora, ¿cuál era el propósito? Pregúnteme, ¿cuál era el propósito? No puedo caminar para allá, pero ¿cuál era el propósito? Pregúnteme, ¿cuál era? Que Dios se glorificara en medio de su crisis. Así que la circunstancia, la crisis por donde estás pasando tiene un propósito, que Dios se glorifique en medio de ella. Dios se va a glorificar en medio de ella. Así que por favor, atesore en su corazón. Lo primero que tienes que atesorar en su corazón es confiar plenamente en el Señor, en la palabra de Dios. Y fue lo que Pedro hizo. Pedro confió. Y cuando confiamos en la palabra, dejamos de ser sabios en nuestra propia opinión. Luego dice, reconócelo en todos tus caminos. Yo tengo que reconocerlo todos los días. Reconozco tu presencia en este lugar. Reconozco tu presencia en mi vida, en mi familia. Te reconozco a ti. Y reconocerlo es honrarlo. Ok, rápidamente. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Esto trae un resultado. Mire cuál es el resultado. Dice, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para todos tus huesos. ¿Qué más resultado trae? Mire lo que trae. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, y tus lagares abundarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Lo segundo que te quiero decir es, él dijo lo siguiente: Señor, no he pescado nada, pero en tu palabra echaré la red. Lo segundo que te quiero decir, y le vas a decir que tiene a su lado: tengo una fe superior. Él necesitaba tener una fe superior. Ahora, ¿necesitaba Pedro una fe superior a la de la noche? Porque tener que ir a echar la red no necesitaba una fe superior a la de la noche anterior. Los pescadores ellos van al mar. Y yo he ido a pescar. Nosotros nos levantamos en un pueblo allá en Bobure y salíamos en lancha también. Pero ¿sabes qué lleva un pescador? Pregunte, ¿qué lleva? Y aunque muchas veces lo hacíamos por curiosidad, por querer, por aprender, por mirar, porque no somos pescadores en profesión, pero nos gustaba pues también de repente, muchacho, al fin. Pero déjenme decirle que el sentir de esas personas era un sentir de fe. Desde que salían con sus redes y sus barcas, ellos salían creyendo que iban a ¿qué? Ahora, ninguno salían desde la orilla allá a alta mar diciendo, no voy a traer nada. Voy pero no voy. No, todos iban creyendo. Ahora, Pedro esa noche había salido creyendo y había regresado sin traer nada. Yo no sé a cuánto le ha pasado, pero a veces tenemos fe para algo. Y esa fe que tenemos, entre comillas, muchas veces como que no vimos el resultado de la fe y de la palabra que aún confesamos y declaramos. Y así llegó Pedro. Yo me fui creyendo. Y la fe es una fe que la accionaba y ellos echaban por aquí, echaban las redes por allá y nada. Pero el hecho de que no hayan pescado nada ese día no quiere decir que al día siguiente las cosas iban a estar igual. Las cosas nunca estarán igual a aquel que le crea la palabra de Dios. Ellos salieron otra vez, pero no salieron con la misma fe. ¿Cómo salieron ellos? Con una fe superior. Y la fe superior era una fe mayor que la que salieron aquí. ¿Usted creen que ellos salieron con la misma fe que salieron la noche anterior? No, ellos salieron con una fe superior. ¿Por qué con una fe superior? Porque ya ellos iban con la fe, ya no de la experiencia como pescador. Ahora ellos iban con la fe ¿en quién? Diga conmigo, ¿en qué? En su palabra. Entonces la fe en la palabra de Dios no falla.
La fe en la palabra de Dios no falla. Ahora, cuando ellos salieron, porque esta es la fe superior es la fe en la palabra de Dios. Y ellos salieron en esa fe de la palabra de Dios. Y cuando salen en esa fe en la palabra de Dios, esa fe superior los hizo ver el milagro. Y el Señor me dijo hoy, dile que ellos podrán ver su milagro con una fe superior de la que tuvieron ayer. Y la fe superior es la fe que usted pone en la palabra de Dios, en las promesas del Señor. Pedro vio el milagro. Usted puede ver el milagro, pero no se quede con la misma fe que usted implementó cuando no vio nada. Ahora usted va a tener una fe ¿en dónde? En la palabra de Dios. En tu palabra echaré la red. Y por último, ellos, lo tercero, una vida abundante. ¿Por qué? Porque cuando ellos llegaron, antes era una cosa, después era otra cosa. Ellos llegaron con una barca vacía, ahora estaba una barca llena. Porque la vida en Cristo para ti es una vida ¿cómo? Es una vida abundante. Pedro tuvo hasta para darle a otro. Y la vida abundante la tenemos cuando nosotros comenzamos a hacer a la manera de la palabra de Dios. Cuando comenzamos a hacer las cosas a la manera de la palabra de Dios, tu vida será una vida abundante. Abundante en paz, abundante en gozo, abundante en salud, abundante en finanzas, abundante en protección. Tendrás una vida abundante por obedecer a Dios y también a su palabra. ¿Cuántos quieren la vida abundante de Dios? Entonces actúa conforme a la palabra del Señor. Ellos accionaron, porque la fe siempre es acción, y vieron la gloria de Dios. Así te digo en este día, si accionas en la palabra, vas a ver la gloria del Señor. Nosotros la hemos visto. He visto la gloria de Dios en lo personal. He visto la mano del Señor cambiar todo a favor, tan solo por confiar en su palabra. Déjenme decirle a cada uno de ustedes, y por el Espíritu de Jehová se los digo, la palabra de Dios nunca falla. Nunca te fallará. Su palabra no le falló a Pedro. Dios dijo, soy tan fiel a mi palabra que juro por mi trono que todo lo que les he prometido se los cumpliré. Solo Dios quiere un pueblo que le crea. Y si usted le cree a Dios, ¿no te he dicho que si cree verás mi gloria? Diga conmigo, yo le creo a Dios. Si usted le cree a Dios, tendrás una vida en abundancia y verás siempre la gloria del Señor. Amén. Bueno, sé que el tiempo acá nos ayuda, es nuestro amigo, pero ponga la mano en su corazón, diga conmigo, Padre, hoy determino en el nombre de Jesús confiar plenamente en la palabra de Dios y recibir de esa palabra todos los beneficios. Padre, en el nombre de Jesucristo, declaramos que por medio del Espíritu Santo tendremos una vida con una fe superior y una vida abundante para la gloria de tu nombre. Gracias por el milagro que ya está hecho. Así como obraste en milagro en la vida de Pedro, le diste el milagro. Y lo que sucedió fueron milagros, que así suceda en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Jesús. Ok.